vamos a continuar hablando. En este caso, ahorita vamos a platicar de lo que es la topología árbol, la topología estrella y veremos a ver si nos da tiempo de platicar un poquito del modelo OS y de qué se trata. La siguiente sesión, que será el próximo jueves, ya trataremos de terminar esto del modelo OSI, las capas, y de describir más o menos cómo es la conexión entre cada uno de ellos, resaltando un poquito a ver si alcanzamos a ver lo del puerto serial y los parámetros que conllevan la parte de la comunicación serial, porque yo creo que la siguiente semana, por ahí del día 11, estaremos haciendo una última evaluación correspondiente aquí sí, el día 11, correspondiente a lo que son las topologías de redes, los conceptos, definiciones y demás. Y por ahí ya en la plataforma les puse un par de actividades que tienen que hacer con la cuestión de desarrollar un programa de, para controlar un garage y para controlar los elevadores de vidrios. Ya viene ahí descrito. De todas formas, cualquier comentario o duda, estoy en WhatsApp por lo que pudiera surgir. Esas dos actividades, esos dos problemitas que hay que desarrollar, los tenemos que simular como lo hicimos con los otros, um, perdón, con los otros temporizadores que veíamos el retardo, la activación de retardo, la desactivación, etcétera, etcétera, que cargamos en el Proteus con el microcontrolador, el PIC16F887. Y de igual forma vamos a hacer estos dos ejercicios, ¿no? Lo voy a también considerar como evaluación, porque ya sería la última semana para pasar con las evaluaciones finales. Entonces, pues vamos a darle paso a estos últimos temas que tenemos que tratar y a terminar para tratar de cerrar este curso. Bueno, les voy a compartir entonces mi pantalla para seguir platicando sobre lo de las topologías. En la última sesión platicamos de la topología de anillo, platicamos también de la topología bus y destacábamos algunas de las características, ventajas y desventajas de cada una de ellas en relación a cómo se tenían que conectar. Y todo esto responde a una forma de comunicación, a un modo, que es la comunicación serial, y que de ahí también se desprende lo que es la comunicación síncrona y asíncrona, y que aquí en este caso, este tipo de redes se hacen con una comunicación asíncrona, en donde la sincronización, bueno, el nombre dice que es asíncrona, pero a final de cuentas se tiene que tener una forma de coordinar la transmisión y recepción de datos. Esa coordinación se hace por medio de bloques de información que identifican el inicio y el fin de la transmisión, a diferencia de una comunicación síncrona, que esa comunicación, la transferencia de información, se va ajustando de acuerdo a una señal de reloj que comparten los dos elementos, tanto el emisor como el receptor. Pero bueno, ahorita platicamos un poquito más a fondo de eso. Vamos a continuar con las topologías. Bueno, en la topología de árboles, la topología en árbol es una generalización de la topología en bus. Esta topología comienza en un punto denominado cabezal o raíz, el header, y uno o más cables pueden salir de este punto y cada uno de ellos pueden tener ramificaciones a cualquier otro punto. Dentro de esta ramificación puede volverse a ramificar o pueden tomar algunas otras topologías, ahorita lo vemos. En esta topología de árbol no se deben de formar ciclos, es decir, si ya tengo una ramificación, si ya tengo aquí algunos componentes en la parte de arriba y tengo otros aquí abajo que a su vez se puedan subdividir en otros, estos niveles jerárquicos no pueden regresar a unos niveles más altos, ¿no? Es decir, si tenemos una topología en árbol, eh, por lo general, perdón, me faltó aquí un distribuidor más larguito. Por ejemplo, este viene de aquí se ramifican pues estas cuatro, ¿sí? A su vez, tal vez estas tienen dos, y así sucesivamente, ¿no? El decir que no se permiten hacer conexiones cíclicas o cerradas es que no vuelva a regresar
hacia esta conexión, o que se pueda conectar este con este, o cerrar aquí, ¿no? Entonces, cada una de esas ramificaciones va a tener su salida. Lo que sí puede tener es que estas subramificaciones, por ejemplo, si se estuviera conectando a este otro punto, a otro elemento, estas ya son unas topologías híbridas. Puede ser que esta topología tenga en sus componentes, puede ser una topología tipo anillo, por ejemplo, pero no en la red principal, sino en la subred, que esta esté conectada en forma de anillo, o puede ser una bus, como lo vimos anteriormente, ¿no? Que son principalmente utilizadas en campo, desde el punto de vista de redes industriales, ¿no? Y para niveles más elevados, para niveles de gestión y administración, como puede ser almacén, como puede ser calidad, como puede ser la parte de gerencia y producción, pues tienen una topología tipo árbol o tipo estrella, que ahorita vamos a ver. Por sus ventajas y desventajas. Bueno, una de las ventajas es que la información, el acceso a los demás elementos de la información que puedan tener los demás componentes, las demás ramificaciones, no se tiene forma directa, entonces se tiene aislada cierta información para que sea ocupada para un determinado campo. Si yo requiriera información de alguna otra rama, tengo que enviar mi información hasta la parte del header o el administrador y ver si puedo obtener los permisos para compartir información o para que me compartan información, ¿no? Con cada uno de ellos. Si una red como esta representa una red completamente distribuida en la que las computadoras alimentan de información a otras computadoras que a su vez alimentan a otras, ¿no? Así como lo tenemos aquí, cada uno de estos nodos va alimentando información a cada una de ellas, pero las computadoras que no pertenecen al nodo pues no pueden compartir esa información a menos de que subamos todo esto hasta el nivel jerárquico más alto y se haga la solicitud y ver si nos permite compartir la información con los otros componentes, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, las computadoras que se utilizan como dispositivos remotos pueden tener recursos de procesamiento independientes. Aquí se puede destacar estos pequeños switch, hubs, ruteadores, dependiendo de cuál sea la tecnología, es como se va a denominar. Podríamos tener pasivos o activos. Podemos tener, cuando está utilizando estos distribuidores pasivos, prácticamente esta forma de direccionamiento o de conexión, más que nada, es que esto se asemeja o se asimilaría a una conexión tipo bus, en donde tenemos nuestros dos cablecitos de TXRX y de cada uno de ellos se derivaría una conexión o un puerto, ¿sí? Donde aquí la única limitante sería las cuestiones eléctricas de la conexión de cada uno de ellos. ¿Sí? O sea, es decir, voy a estar limitado con la cantidad de conexiones dependiendo de las características eléctricas que tenga ¿no? Y a cada uno de estos que se agreguen, por ejemplo, si aquí tenemos 4, voy a tratarlos de mover acá arriba. Si aquí tuviéramos estos 4, quiere decir que por aquí yo puedo conectar otro concentrador y otro por aquí, ¿sí? Que a su vez, este tiene pues una subdivisión, ¿no? Aquí podríamos tener otra subdivisión de conexiones para otras computadoras. Aquí. Sí. Si hacemos el análisis de una de estas ramificaciones, si fueran todos los componentes pasivos, pues vamos a tener caídas, pérdidas de tensión, lo que va a poder provocar atenuación, distorsión y ruido, por lo que se limita el número de conexiones en la cuestión pasiva. Es decir, si yo quisiera conectarme o comunicarme con una de las computadoras que está aquí, pues a la hora de yo comunicar esta información, de bajarla por este servidor, si yo me quiero comunicar con a todas las que están aquí, les va a llegar el mismo dato, la misma información, como si fuera bus. Le llega aquí a este distribuidor, a este y al último. A todos les llega la misma información porque están conectados en un par de cablecitos aquí. Y a su vez, tiene otros par de cables conectados y le va a llegar la información a este.
Entonces, conforme vamos bajando de nivel, pues va habiendo pérdidas y va habiendo atenuaciones. Por eso también la topología en árbol tiene estas desventajas. Les va a llegar a todos, les va a llegar en todos sentidos y solo va a responder aquel que coincida con su ID o su número de identificación. Y entonces tendrá que por este medio contestar por los mismos cables, tratar de regresar la información hasta este punto del concentrador. Cuando por lo general son conectores o son conmutadores de este tipo pasivos, se les conoce como puentes, simplemente los bridge, o conmutadores. Los conmutadores ya tienen algo de electrónica que, pues su nombre lo dice, van haciendo una interconexión o una multiplexión de la información principal con cada uno de los puertos de salida y las va muestreando en un determinado tiempo, por eso se le llama conmutador o switch. Y la parte de bridge, pues en general, le va a llegar la información a todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces responde el ID al cual yo le mande. Si estamos hablando de dispositivos activos, es decir, que ya cuentan con circuitos de control, alimentación y otras cuestiones de gestión, podríamos estar hablando de gateways o pasarelas o de ruteadores, routers, algunos switch ya con tablas de asignación. Esta cuestión de las tablas de asignación, ya le podemos incluso dar solamente un ID específico con un elemento de subred o de subrama, ¿sí? Y aquí va a tener una tabla de asignación de esos parámetros. Va a ir almacenando. Como diciendo, yo tengo de la 1 a la 10, de la dirección de la 1 a la 5, yo tengo de la 5 a la 10, de la 10 a la 15 y de la 15 a la 20, por así decirlo. Y aquí se van a ir conectando cada uno de estos dispositivos en los elementos. Entonces, otra de las cuestiones cuando se tiene un conmutador o un conector de este tipo pasivo, lo principal desventaja es esta pérdida, ¿no? Por la cuestión de ir conectando en paralelo los dispositivos, va habiendo caída de tensión, la corriente se distribuye en todos, etcétera, ¿no? Entonces te limitamos la cantidad de elementos. Pero esta cuestión pues se retransmite inmediatamente a todos, entonces vamos a tener un poquito más de velocidad. En los activos, la ventaja es que podríamos evitar esas pérdidas ya que se tiene una retransmisión de los mensajes, es decir, le llega al elemento, supongamos que este es uno de estos cuadritos, y les llega la información aquí, la va almacenando, la va decodificando y después la retransmite, es decir, le vuelve a generar un voltaje como si la va a amplificar, la regenera el mensaje y lo retransmite a cada uno de los puertos que tiene el de salida. Al igual aquí, si es activo, llega la información, la almacena, la procesa, selecciona si está dentro del rango de direcciones que le están solicitando, si no es para él ni los molesta, lo deja pasar, pero si sí está dentro de las direcciones que estoy buscando, porque yo tengo de la 5 a la 10, bueno, entonces retransmito el mensaje a cada uno de estos mis componentes para ver quién es el que va a hacer caso. Entonces, una de las cuestiones aquí con este tipo de arquitectura. Les decía, puede ser con elementos pasivos o puede ser con elementos activos, ¿no? Como los pasivos, por ejemplo, como cuando venía la televisión por cable, tenemos el cable coaxial que llegaba y había unos famosísimos splitters, no sé si los alcanzaron a escuchar, en donde estos splitters lo que teníamos a la salida era pues 3 conectores BNC, para que pusiéramos 3 cables más de cable coaxial y lo pudiéramos tener en las otras televisiones, ¿no? E internamente, pues si son curiosos, si fueron curiosos, no, tal vez yo creo que a ustedes ya no les tocó este tipo de splitters, de conexiones. Y si eran curiosos, pues se iban a dar cuenta que internamente estas cosas pues solo eran un par de cables, a lo más con un par de filtros, un capacitor y una bobina para evitar ruido en las líneas, pero se conectaban directamente, como si estuviéramos haciendo un cascadeo en el cable y de aquí se distribuían a las demás. Ahora con la televisión por cable ya digitalizada y con codificadores, pues eso ya no es posible, no nada más es colgar, porque ahora se tienen estos codificadores, son una especie como de estos switch, que ya son con dispositivos activos, ya no son pasivos, ¿no? Son circuitos electrónicos que te pueden
asignar direcciones, que te pueden asignar los puertos de salida, etcétera. Entonces, cuando viene el codificador, y si tú no tienes el plan para 3 televisiones, pues este codificador no te va a dar las salidas en las demás por los circuitos que tiene dentro, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, una de las desventajas en tener ramificaciones o una topología de este tipo con acopladores activos, ¿no? Pero la principal ventaja de esta arquitectura es de tener los niveles jerárquicos que les menciono, ¿no? Poder tener distribuidos a nivel de campo elementos y además organizados en algunas secciones que podríamos tener de mejor acceso o de una facilidad de acceso de información o agrupar la información. Por ejemplo, si este fuera campo, el otro fuera almacén, el otro fuera compras, pues poder compartir toda esa información y estar compartiéndola con los demás componentes de la red, ¿no? Entonces son de las ventajas de esta topología. Otra de las variantes de es topología árbol. Una de las variantes en forma de conectar es la topología estrella, aunque aquí no predominan los niveles jerárquicos, porque aquí podría tener otro conmutador abajo y seguir ramificando, sino que lo comparte en cuestión de este conmutador, de este adaptador central, ¿no? En la topología estrella, cada estación tiene una conexión directa a un acoplador, este conmutador central. Una manera de construir esta topología o de concebirla es con conmutadores telefónicos que usan la técnica de conmutación de circuitos. Otra forma de esta topología es una estación que tiene dos conexiones directas al acoplador de la estrella, el nodo central, una de entrada y otra de salida, la cual lógicamente opera como un bus. Cuando una transmisión llega al nodo central, esta la retransmite por todas las líneas de salida. Y según su función, los acopladores se pueden acoplar en acoplador pasivo, lo que les acabo de comentar, el acoplador pasivo y el acoplador activo. Cualquier transmisión en una línea de entrada al acoplador es físicamente trasladada a todas las líneas de salida. Es decir, no se le hace ningún procesamiento, no le introduce ningún lag, ningún retardo. Obviamente por no tener cuestiones eléctricas, electrónicas que puedan modificar la señal, pues no se amplifica. Esto quiere decir que va a estar limitado el número de conexiones y podemos llegar a tener una atenuación significante, ¿no? Por lo contrario, el acoplador pasivo, si existe una lógica digital en el acoplador que lo hace actuar como repetidor, es decir, entra al dispositivo la información. Híjole, a ver si nos da tiempo de hacer algunos ejercicios con Arduino de esta cosa de recepción. Es decir, cuando son acopladores activos llega la información y aquí dentro la procesa o la puede almacenar momentáneamente en lo que la analiza, y si no era para él, pues la retransmite, ¿no? Si sí es para él, la procesa, ejecuta la actividad y regresa la información, pero si no, la retransmite. Entonces ahí tendríamos esta cuestión. Esto es cuanto al acoplador activo, y además se almacena temporalmente. Tiene componentes electrónicos que nos va a permitir hacer eso, pero al final de cuentas también un acoplador pasivo, la idea es que le llegue la información al componente y lo pueda distribuir a los demás, ¿no? Perdón. Aquí el ejemplo. Les decía, aquí tenemos, si llegan simultáneamente varias señales de entrada a una señal de colisión es transmitida en todas las líneas de salida. Es una de las desventajas, por así decirlo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos aquí en nuestro nodo central este dispositivo. Bueno, es parte de este. Ajá. Y nosotros tenemos aquí otros componentes alrededor de este conector. Y tenemos la forma de conectarnos a él por medio de otros puertos. Por lo general, cuando tenemos una topología estrella, cada una de las conexiones tiene un puerto individual para comunicarse con este componente.
Aquí si se percatan, en esta parte tenemos solamente un puerto de entrada y salida al servidor, que es nuestro puerto serial, llamarlo así, nuestro puerto Ethernet de nuestro servidor, pero se conecta a un multiplexor, a un conmutador con acoplador activo que va a permitir, como es switch, momentáneamente dedicarle un tiempo para comunicarse con este componente, ¿sí? Después pasa su tiempo y le dedica una conexión a este, después otro tiempo conexión a este, después a este y vuelve a empezar. Si es esa actividad, este es un switch o un conmutador, ¿no? Podría también dedicarle tiempo a la conexión de aquí, a la de arriba, etcétera. Si este servidor tuviera una conexión independiente para cada uno de ellos, se tendría también una conexión, un modo de comunicación, perdón, un modo de comunicación tipo full duplex. Aquí les platicaba, tenemos tres tipos de comunicación, que es la simplex, que es en donde solo el maestro envía información y el otro la recibe sin decir nada, sin necesidad de regresar información. La otra es half duplex o semiduplex, en donde yo envío información, la procesa y si requiere algún dato el maestro o en este caso el servidor, nosotros se lo regresamos, pero no es una comunicación al mismo tiempo. Y la full duplex en donde nosotros tenemos una comunicación de ida y de regreso al mismo tiempo, lo cual nos va a permitir tener una mayor velocidad de procesamiento, pero para ello se requieren puertos individuales para estar gestionando la entrada y salida de información. Entonces, para una topología estrella pura, necesitaríamos tener una cantidad de puertos igual al número de, de máquinas que yo voy a conectar. Por ejemplo, en el módem de casa, no sé si lo han visto por la parte trasera, nosotros podríamos tener una configuración de conmutación, de configuración estrella, porque tenemos aquí las rosetas del RJ45, ¿no? Ahí nosotros podemos hacer una conexión con cable, ¿sí? A este punto. O se puede hacer por medio de la antena, ya sea que estemos trabajando con el modo de Wi-Fi, ¿sí? En donde va a empezar a emitir las ondas y las demás antenas van a recibir. Entonces, este modem les hace la función de este servidor. Si yo aquí, computadora 1, quiero hacer una comunicación con que tal vez estoy entablando una conversación por medio de WhatsApp, pues obviamente no lo hago de forma directa. La comunicación se hace a través de este conmutador o de este servidor central que tiene muchos puertos, ya sea que me haya conectado vía inalámbricamente o vía alámbricamente, tengo que pasar por él y le tengo que decir el ID del dispositivo destino con el cual me quiero conectar, comunicar. Y al final le manda mi información a él. Si está estableciendo la conversación, pues le conecta al servidor, le contesta al servidor y del servidor a este. Entonces, pareciera que estoy comunicándome directamente con este elemento, pero no es así. Lo tengo que hacer a través de este elemento central, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Si el nodo central falla, pues la red de este tipo, en esta topología, se cae completamente. Algo parecido a lo que nos pasaba con la topología anillo, en donde si uno de los componentes de la topología anillo no estaba con la velocidad de respuesta adecuada, o si tenía ahí unas fallas de operación, toda la red se veía comprometida en su operación. Entonces dejaba de funcionar. Aquí igual, solo que en este caso depende del nodo central, no si un elemento falla. Si aquí un elemento de estos falla, bueno, pues no hay problema, la red seguirá operando. Pero si el elemento central falla, es en donde cae la red, ¿no? Y allá no importaba cuál, si uno fallaba, toda la red se comprometía. En la topología anillo teníamos que la información viajaba a todos. Aquí hay también dos formas de comunicarse y eso ya depende del protocolo, o es decir, del software que se esté utilizando, donde yo puedo mandar a todos tipo broadcasting. No sé si han escuchado este tipo de transmisión, que es muy común, por ejemplo, para las transmisiones de videos. O cuando están, por ejemplo, asistiendo a una página en internet y van a asistir, por ejemplo, a un concierto en línea.
la transmisión se da en las direcciones de broadcasting, en donde solo reciben información y ustedes no pueden enviar. Es como hacer una propagación de información a todos los elementos, pero para no estarle diciendo a qué, a qué dirección le voy a mandar la información y no mandar la información a la dirección 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, todos se conectan a la dirección broadcasting, que sería, por ejemplo, la dirección 100, o la última de las direcciones, ¿no? Entonces todos tienen la dirección 100 y manda un mensaje a la dirección 100, pero como todos tienen la misma dirección, pues a todos les llega. Esta es una transmisión de broadcasting o los famosos podcast, ¿no? Los podcasts son algo así, igual la transmisión es muy similar. Mandan a una dirección general y no necesitan que te conectes a un link específico o a una dirección específica y que se te autorice tu IP para poderte conectar. Como se están transmitiendo los podcasts en una forma de broadcasting o de dirección global, pues a todos están permitidos conectarse, ¿no? Okay. ¿Qué otra de las ventajas y desventajas podríamos ver? Pues en general es eso, ¿no? Que podemos tener una mayor conexión, una mayor facilidad, sí se puede ver comprometido. Otra de las ventajas es, ya cuando estamos hablando de intercambio de información, imagínense que otra vez, el panorama en donde estamos controlando en una planta diferentes procesos y que está controlando el proceso de una banda transportadora, una llenadora, sellado, embalaje, etcétera, etcétera, y que de repente, pues dentro de las líneas de proceso, como son secuenciales, tal vez se atoró por ahí el embalaje, está atorándose y está haciendo que se vayan acumulando productos dentro de la banda transportadora. Y aquí, antes de ponerlo en la banda transportadora, tenemos uno de empaque o de cerrado, de sellado. Y como ya se acumularon muchos, estoy sellando y sobresellando el mismo componente porque ya no avanza. Entonces me va a mandar aquí una alerta de atasco y después aquí una alerta de que estoy sobresellando, una alerta, y después eso va a hacer que el llenado se empiece a derramar y después que aquí la caldera esté calentando de más porque se está quedando almacenado el producto. En fin, se empiezan a alertar todos los sistemas y empiezan a mandar información aquí adentro, ¿sí? Entonces al mandar información, voy a borrar esto, al mandar esta información aquí a estos elementos, eh, pues va a solicitar información, pero si lo hace a la misma vez y como estamos conectados en este punto, cuando son conectores pasivos, pues llega la misma información y tratan de viajar hacia acá. Tan solo esto va a generar una colisión de información y esa colisión pues va a hacer que distorsione los datos que estoy enviando. Cuando son adaptadores activos, va a llegar una solicitud o va a llegar información y lo va a detectar. El que atiende las colisiones va a ser este adaptador, generando unas direcciones de espera para que busquen tiempos aleatorios para volver a mandar su información, que eso puede ser una por contienda hasta que el conmutador les da la prioridad para conectarse directamente al servidor y transmitir su información. Es decir, es más propenso a estas colisiones, pero también debe de tener un protocolo, un software, un firmware de atención de esas colisiones en la información, ¿no? Entonces, va siendo un poquito más complejo, pero también va siendo más robusto con ciertas ventajas y algunas desventajas que se pueden ir sorteando con el protocolo adecuado, ¿no? Con la implementación de protocolos adecuados. Okay. Bueno, esto en cuanto a la cuestión de la topología estrella. Y podríamos encontrar, igual que en la árbol, topologías híbridas en la estrella, a lo mejor en este caso, en este nodo, en lugar de ser una computadora normal, podría ser otra topología, por ejemplo, una topología bus aquí, y tener más componentes conectados a cada uno de ellos, ¿no? O tener una topología anillo acá en este nodo, después una topología anillo donde vamos a tener conectados otras cosas. Pues por lo general en las híbridas es lo que principalmente se combinan, ¿no? Buses y anillos, ¿sí? Teniendo las ventajas y desventajas cada una de ellas, ¿no? De los otros componentes.
A pesar de que se tienen estas topologías y las formas de conectar con sus ventajas y desventajas, surgieron la necesidad de poder hacer la interconexión de estos componentes, tanto de los switches, lo que les decía acá atrás, de los acopladores pasivos y los activos, y de ciertas configuraciones. Llegó la situación en donde muchas empresas, muchos fabricantes, hacían propuestas de sus dispositivos. Incluso llegó al grado tal que un fabricante podría tener una línea, una marca, digamos, de PLCs, de computadores, de computadoras, etcétera, de dispositivos para las redes industriales, aunque era el mismo fabricante, de una línea, ¿no? Por ejemplo, la línea Plus y la línea, no sé, Golden, por ejemplo. Y llegó a darse la situación que incluso entre mismos fabricantes, el mismo fabricante con dos líneas diferentes, la compatibilidad de conexión entre ellos era difícil, ¿no? Esto hacía que cuando tú implementabas una línea de proceso o automatizabas una línea de proceso, debías de usar al mismo fabricante para todos los componentes, incluso la misma gama de los componentes que estaba ofreciendo el fabricante, porque presentaban problemas de interconectividad, ¿no? De comunicación. Y derivado de eso y del auge de este tipo de comunicaciones, pues existen muchos fabricantes, muchos diseños, muchas propuestas, pero se presenta ese problema. Como respuesta a ese problema, pues surgen organismos internacionales que van a permitir establecer algunos lineamientos para evitar ese problema y para poder tener una interconectividad, interoperabilidad entre los dispositivos, no importando la gama, no importando características físicas, no importando el modelo ni siquiera el fabricante. Sí, lo que se tenía que cumplir eran algunas tareas específicas, ¿no? Entonces, en el proceso del intercambio de información, de este proceso del informático, se establecieron ciertas tareas y el Organismo Internacional de Estandarización, o el OSI, como se conoce, delimitó esas actividades en 7 capas y estableció un modelo que permitía identificar en qué capa estaba trabajando cada uno de estos componentes y establecía de forma cualitativa, no cuantitativa, es decir, no me va a dar valores exactos, sino más bien qué es lo que debía cumplir o no para poder trabajar en esa capa, ¿no? Por ejemplo, si estábamos hablando de acopladores que pueden trabajar en la capa física y con la capa de enlace, pues obviamente tenía que tener algunas características para que pudiera interactuar con los otros componentes, ¿no? Es por eso que a finales de los años 70, la Organización Internacional para la Estandarización, o también conocida como la ISO, empezó a desarrollar un modelo conceptual para la conexión en red. Este modelo se le denominó el Open System Interconnection Reference Model, o también conocido como modelo OSI, ¿no? Open System Interconnection, de ahí el nombre, ¿no? Modelo de referencia de interconexión en sistemas abiertos, también conocido como el modelo OSI. En 1984 se consolidó como estándar internacional para las comunicaciones en red, al ofrecer un marco de trabajo conceptual que permitía explicar el modo en que los datos se desplazaban en una red, la forma como teníamos que hacer la transferencia de esta información desde que íbamos nosotros a recopilar la información hasta que la presentábamos al usuario, y después el usuario podía tener una respuesta y convertirla hasta la parte de las cuestiones eléctricas para ser transmitida a los otros componentes. El modelo OSI es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y por consiguiente no especifica un estándar de comunicación para dichas tareas. Es decir, solo establece, digamos, criterios para que se consideran entre las actividades que realiza cada componente, sin definir características cuantitativas como lo hace un estándar. Por ejemplo, un estándar, cuando se dice cumplimos con los estándares internacionales, es porque entre varias organizaciones se pusieron de acuerdo y dijeron que si una mesa debe de medir 1 metro de alto por 90 de ancho por, no sé,
cualquier otro, y que debe de ser de cierto material, estamos cumpliendo con estándares internacionales de la organización de sillas o de mesas, ¿no? Por así decir algo. Pero ese estándar está estableciendo límites cuantitativos, mientras que el modelo OSI no establece esos límites, sino simplemente establece referencias de procedimientos, de tareas a realizar y desde el punto de vista cualitativo, ¿no? No te delimita en, por ejemplo, nos indica que debemos de considerar la fuente de alimentación. Solamente nos está diciendo, no pierdan de vista que en un dispositivo que va a trabajar en la capa física, pues consideren la etapa de alimentación o una fuente de alimentación, pero no nos dice que debe de trabajar a 12 volts o a 5 volts. Eso ya lo define el estándar con el cual yo quiero trabajar. Pero si estoy diseñando un componente o estoy estudiando un componente que trabaja en la capa física, indiscutiblemente tengo que poner atención en la cuestión de la alimentación. A eso se refiere más o menos el modelo OSI, a grandes rasgos, ¿no? Muchos estándares y protocolos cumplen con los lineamientos del modelo OSI, lo que menciona, ¿no? Los protocolos que cumplen con el modelo OSI tal vez están haciendo que cada una de las etapas se cumplan de acuerdo a las tareas que están asignadas a esa etapa, y estos protocolos o este software nos permite ejecutarlas y dejar todo listo para que otras capas del modelo puedan hacer uso de esa información. Dice, OSI nace de la necesidad de estandarizar los elementos que participan en la solución del problema de comunicación entre equipos de diferentes fabricantes. Um, de, eh, bueno, aquí es así viene la definición, es muy común utilizarlo, pero reitero, el hecho de que hable de que está estandarizando es una forma de decir de homologar criterios, más no de establecer valores cuantitativos, ¿no? Como son los estándares internacionales. Ok. Por ejemplo, ¿qué son qué es lo que puede afectar estos elementos en la parte de la interconexión? Bueno, estos equipos presentan diferencias en cuanto al procesador central. Había situaciones en las que si no tenían el mismo procesador, pues no respondían a las mismas instrucciones dentro del protocolo. Entonces, si yo le mandaba instrucciones determinadas y estaba utilizando un procesador Atmel o luego estaba utilizando un Intel, como no estaban trabajando con lenguaje de máquina similar, pues las instrucciones que se transmitían sobre las líneas de información, pues no eran interpretadas de forma adecuada, entonces no había esa compatibilidad. Tenía que ser un equipo que tuviera el mismo procesador o al menos la misma familia de procesadores. Velocidad. La velocidad, si no era la misma velocidad de operación de estos dos componentes, pues había retardos, no se iba a entender los caracteres que estaba enviando. Y lo que les platicaba en un inicio, como si estuviéramos trabajando con los telegrafistas, tal vez un telegrafista era novato y el otro era muy experimentado y tenía la capacidad de distinguir la diferencia entre un carácter y otro, ¿no? Cuando estaba haciendo la pausa para mandar otro carácter, mientras que el otro tal vez no tenga esa capacidad y se iban a tener problemas de comunicación debido a la velocidad. Memoria, en el caso de que se tuviera que almacenar información, dispositivos de almacenamiento, interfaces para comunicación. Estas interfaces pueden ser algunas antenas, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor el equipo, un equipo esté adaptado con antenas Wi-Fi y el otro solamente con Bluetooth y no se va a poder hacer la interconexión en ambos. Códigos de caracteres, el tipo o el código que se va a utilizar. No te dice cómo debe ser el código ni cuál código, solo nos menciona el modelo que debemos de considerar un código para la transmisión de información, que puede ser los que ya después salen muchos códigos ASCII de 7 bits, el de 5, el de 8 o algunos otros códigos, ¿no? Y los sistemas operativos también afectaban, ¿no? Es estar trabajando con un sistema no sé, en Freescale, otros con Motorola, otros sistemas operativos nativos de Windows, etcétera. Eso hacía que los dispositivos no tuvieran esa interconectividad. Entonces, estas diferencias propiciaron que el problema de comunicación entre estos sistemas no tuviera una solución simple. Entonces, era muy complejo. Y la solución más práctica era meter toda la línea de proceso, toda la automatización de la línea de proceso y
y de comunicación del mismo fabricante. Entonces, muchas veces las industrias se casaban con un solo fabricante para poder tener toda su planta automatizada y que hubiera esa interconectividad. Este modelo persigue un objetivo claro y bien definido, formalizar los diferentes niveles de interacción para la conexión de computadoras, habilitando así la comunicación del sistema de cómputo independientemente de quién, del fabricante, de su arquitectura, la arquitectura o topología de la red, de la localización física, ¿no? Y de los sistemas operativos. Estos sistemas operativos era lo que buscaba, que no importara eso, tenían que considerarse los componentes para poder interactuar, intercambiar esa información considerando estos parámetros, ¿no? El objetivo, perdón, este objetivo tiene las siguientes aplicaciones: obtener un modelo de referencia estructurado en varios niveles en los que se contemple desde la concepción del bit hasta el concepto de la aplicación. Lo que les decía, desde que yo voy a obtener físicamente el mensaje por el medio que sea, ya sea radiofrecuencia, ya sea señales eléctricas, impulsos, ya sea cuestiones visuales, por ejemplo, el lenguaje de señas, ¿no? Desde que una forma de poder captar esa señal hasta la aplicación, ¿no? Otro de los objetivos es desarrollar un modelo en el cual cada nivel define un protocolo que realiza funciones específicas diseñadas para atender el protocolo de la capa superior. Esto es muy importante. Dice que define un protocolo o una serie de pasos, un procedimiento para atender, para que pueda realizar las funciones específicas o necesarias. Y estas acciones o estas funciones están diseñadas para atender el protocolo de la capa superior, es decir, el nivel de la capa del modelo siguiente debe de estar preacondicionado con estos procedimientos, ¿no? Dejar, si estamos hablando de la capa física, el objetivo de esto es dejar acondicionado su protocolo, su serie de pasos, procedimientos, es dejar adecuadas las señales eléctricas que llegan en cuestiones de codificación o niveles de voltajes en una codificación ya sea binaria, codificación ASCII, lo que sea, para que el siguiente nivel lo pueda agrupar, lo pueda controlar y pueda enlazar la información. No especifica detalles de cada protocolo, o sea, detalles como debes de mandar, por ejemplo, 2 caracteres para iniciar una transmisión. Eso no, eso va a depender del estándar o de los acuerdos que lleguen en cuanto a la forma de comunicarse, ¿no? Pero sí establece que al menos en la primera capa deben de quedar agrupados en paquetes para que puedan transmitirse la información. Especificar la forma de diseñar familias de protocolos, es decir, definir las funciones que debe realizar cada capa. Eso sí, el modelo define las funciones que realiza cada uno de ellos. Si va a permitir conexión, si no va a permitir conexión, si hay que definir características físicas, eléctricas o algo para poder establecer un vínculo entre estas etapas, ¿no? El modelo OSI abarca una serie de eventos importantes que se producen durante la comunicación entre sistemas. Los datos que se transmiten tienen que convertirse a un formato genérico para viajar por la red hasta llegar a su destino. Esto es lo que al final de cuentas el modelo OSI establece en la capa física. Nosotros vamos a mandar esa información, va a depender de la tecnología que estemos utilizando, que lo veremos en la capa física, pero debe de quedar ahí codificada esta señal para ser transmitida, pero de forma mm, que todos, absolutamente todos los protocolos que puedan utilizar tomen como base esta forma y puedan generarse nuevas combinaciones, ¿no? En este caso podría ser la comunicación binaria, para la comunicación digital, unos y ceros, y establecer algunos códigos de transmisión de datos. El modo en que los dispositivos de la red se comunican, esto también lo puede especificar el modelo OSI, que dice que tiene que existir
algún tipo de mecanismo que proporcione un canal de comunicación entre el remitente y el destinatario. Este mecanismo de comunicación, pues puede ser la tecnología de radiofrecuencia, puede ser fibra óptica, puede ser cable, ¿no? Lo que son las comunicaciones guiadas, ¿no? Un cable coaxial o el UTP, etcétera. Pero eso ya depende de los estándares que estamos trabajando. Simplemente dice que debemos de considerar esa forma, ¿no? El modo en que los datos se transmiten entre los dispositivos. Si va a ser full duplex, semiduplex o simplex, ¿no? Y con ello ver las ventajas y desventajas. Por ejemplo, aquí es lo que les mencionaba en ahorita que menciono la forma de comunicarse. Cuando estamos hablando de la cuestión full duplex, que nosotros vamos a poder enviar y recibir información al mismo tiempo, pero aquí con esta conexión estrella lo vamos a poder hacer de todos los componentes, enviar y recibir información, porque este componente es un componente activo y toda esta información que va y viene se empaqueta. Y nos dice, por ejemplo, el nodo 1 nos dijo esto, el nodo 2 nos dijo lo otro, ¿no? Y esto se retransmite al nodo central. La procesa y manda el paquete de regreso a este conmutador, a este switch, y le da su respuesta a cada uno de ellos, ¿no? Pero esto, como lo hace de forma individual, lo hace de más rápido. Y decíamos, si tuviéramos algún problema con el nodo central, pues se cae toda la red. Sin embargo, por ejemplo, cuando se nos cae el servidor central o cuando se nos cae el módem, por ejemplo, y que no tenemos acceso a internet, y tenemos aquí, por ejemplo, nuestros dispositivos, y en lugar de estar con cables, estamos todos con antena, todos estamos con Wi-Fi, ¿no? Entonces, estos tenemos con Wi-Fi. No nos está respondiendo el concentrador o el servidor, pero todas nuestras antenitas siguen transmitiendo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Aquí se desarrollan otro tipo de redes que se le conoce, no sé si la han escuchado. Bueno, simula que está transmitiendo, ¿no? Pues no puedo hacer mucho con estas herramientas, pero ahí está. Imagínense que son las ondas de radio que están transmitiendo cada uno de ellos. Ok, entonces hay un tipo de red, ya platicaremos también más adelante, si nos da tiempo, que tenemos la red LAN. Esa sí la han escuchado, ¿verdad? ¿Sí saben qué es la red LAN? Yo no. ¿Podría ¿No? explicar? ¿Nora? ¿No? ¿Alguien más? Jesús, Giovanni. Está la red LAN, la red MAN y la WAN. ¿Sí? Sí, ¿Cómo, perdón. perdón? Es que ahorita me acordé que sí, que más o menos tengo idea de la red LAN porque es la de área local, ¿cierto? Exacto, es la red LAN. Es local Area Network o red de área local. Lo que, digamos, nosotros podríamos tener en un café internet sin necesidad de salir a internet o una red en donde yo conecto una computadora con una impresora, un escáner, otra computadora, etcétera, y estoy compartiendo recursos. Esa sería mi red de área local. La MAN es una red, hagan de cuenta que esta red de área local tengo otras varias redes que puedo compartir información y esta es la Metropolitan Area Network o redes de área metropolitana. Es decir, una delimitación más grande y una delimitación global o extensa, o que podría ser incluso hasta de estados o países, wide o amplia, ¿no? Aerial Network, ¿no? Wide Aerial Network, que es después un antecedente al World Wide Web, ¿no? Al www, pero en este caso el World Wide Web es más un protocolo que con una conjunción de topologías. Bueno, independientemente de eso. Después de esto, también se derivan algunas que se conocen como red PAN. No sé
Si por ahí, esto tal vez lo han escuchado porque pues, ustedes están al día con sus celulares y a cuestión con los celulares es más fácil ahorita establecer redes PAN. Estas redes PAN no es alusivo a ningún partido, ni mucho menos, son Personal Area Network o redes de área personales. Es decir, yo tengo ya actualmente tenemos una gran cantidad de dispositivos con la capacidad de comunicarse o tener dispositivos de comunicación, de transmisión y recepción, que si yo no tuviera este acceso a Internet o este módem central, incluso yo podría establecer una conexión entre estos dispositivos, entre este, así, o a los elementos, voy a poner otros más acá, entre ellos, entre los componentes que estén cerca de mí, porque pues tengo la capacidad, ¿no? Podría establecer una red tipo anillo sin necesidad de pasar por el concentrador central o por el nodo central, o podría tener una especie de bus, que lo más general es algo parecido a una especie de anillo o malla. Es decir, si yo tuviera aquí otros componentes cerca de mí, celulares, no sé si llegaron a escuchar de algunas aplicaciones tipo WhatsApp, pero que no necesitaban internet. E incluso decían que si no tenías datos no había problema. Podías comunicarte con los demás usuarios dependiendo de la densidad de la red que estuvieran trabajando. Pues ese tipo de aplicaciones trabaja con arquitecturas tipo PAN o topologías tipo PAN de redes de área personal. ¿Qué pasa? La aplicación, el software se embebe en nuestro dispositivo, lo instalamos nosotros, aceptamos las condiciones y demás, y lo que hace es que este dispositivo se comunica con el de al lado y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? Etcétera. Entonces, obtiene su usuario o su componente. Si él tiene la misma app instalada y está registrado y dice, yo soy Juanito Pérez con mi ID tal, etcétera, a la hora que se van acercando, se van estando dentro del alcance de las antenas, pues se van comunicando, ¿no? Y vamos teniendo un trazado de dónde está cada uno de los usuarios. Entonces, a mí, en mi aplicación, tal vez me aparezca este usuario como activo porque está dentro de mi alcance, ¿sí? O si igual y si no está en mi alcance de mi antena, pero está por acá otro componente, otro usuario, perdón, ¿sí? Que está alimentándose y que está cerca de al establecer esta comunicación y definir, hace una, digamos, lista, una tabla entre su base de datos de qué usuarios tiene cerca. Entonces, tal vez tengo usuarios cerca a este otro, a este y a este, ¿no? Pero para este componente, para este usuario de aquí a acá, ya no lo ve porque está demasiado lejos, pero este sí lo alcanza a ver. Pero como este elemento sí lo alcanza a ver a cuando se comunica con todos los demás o incluso cuando se comunica con le dice que del otro lado está otro usuario con este nombre. Pero obviamente esa arquitectura nosotros no la vemos, sino simplemente que le dice a esta base de datos que dentro de su alcance de usuarios está este otro. Entonces, se puede tener una red tipo WhatsApp sin necesidad de tener internet, sin necesidad incluso de tener datos, simplemente con tener prendida la antena, pero depende de la cantidad de usuarios que tengan ese software para poder hacer uso de sus antenas y de enviar y recibir información. Entonces, es algo muy similar a la parte de las topologías Maya, pero sin necesidad del nodo central, ¿no? Digo, de las topologías estrellas sin necesidad de nodo central y que a veces se puede combinar y se pueden formar lo que son las topologías tipo Maya, ¿no? Donde casi casi es todos contra todos. Ok, y esto derivado por qué? Ya se me fue la idea, ¿por qué les estaba comentando esto? Estábamos en el modelo OSI. Ya se me fue la idea, ahorita lo recuerdo. ¿En cuál nos quedamos?
Aquí. En especificar la forma de diseñar familias de protocolos, esto es decir, definir las funciones que debe tener que realizar. Esta cuestión de la red PAN, eso especifica el modelo OSI, dice, bueno, yo no les voy a decir cómo lo hagan, pero sí que establezcan las limitaciones, por ejemplo, si va a ser capa física, hasta dónde tienen que dejar configurados la información, ¿no? En niveles digitales, en niveles binarios, para poder después ser procesada en la siguiente capa. Y ahí les mencionaba esa topología, esa forma de red de conexión se desarrolla en la capa física o en las características de la capa física, ahorita lo vemos. El modelo OSI abarca una serie de eventos importantes que se producen durante la comunicación entre sistemas. Los datos que se transmiten tienen que convertirse a un formato genérico. Esto ya lo habíamos visto, que viajan por la red hasta llegar a un destino. El modo... no, sí, aquí nos quedamos quedados, perdón. El modo, lo que era lo de la transmisión full duplex, half duplex y simplex, que también es una de las características de esta malla, es full duplex. Puedo comunicarme con todos, enviar y recibir al mismo tiempo, pero va a depender entonces aquí del protocolo para poder hacer esa comunicación. Y aquí el protocolo de este tipo de conexiones también abarca la capa 2, que es la capa de enlace o control de enlace y control de acceso al medio. Ahorita lo vemos. O sea, el modo en que el direccionamiento lógico de los paquetes de información se convierte en las direcciones físicos de la red. Es decir, no te dice qué dirección vas a tener tú, sino nos establece que debemos de empaquetar esa información de tal forma que pueda ser reconocida y que pueda ser enviada a través de todos los dispositivos sin que se pierda la noción de desde dónde viene y hacia dónde va. Eso lo considera la capa de red, y la capa de red te va a permitir compartir entre diferentes topologías la información. Lo que les decía, cuando estamos teniendo una red LAN, una MAN y una WAN, podemos intercambiar esa información por medio de la capa de red. Modelo OSI ofrece mecanismos y reglas que resuelven todas estas cuestiones. Para eso, el modelo OSI se divide en 7 capas, del cual el proceso de transmisión de información entre los equipos de comunicación va desde la capa física hasta el usuario final, donde cada capa se encarga de realizar una parte del proceso global de comunicación. Por eso es que se divide en estas etapas y delimita cuál es la función de cada una de ellas, ¿no? De forma general, dicen las únicas dos capas con las que con las que se interactúa el usuario son la primera capa y la última, lo que va a ser la capa física y la capa de aplicación. En este caso, hasta este momento, por ejemplo, ahorita que estamos teniendo ustedes y yo una comunicación vía a distancia, pues nosotros estamos teniendo contacto con la aplicación. En algún momento sale de la computadora y llega a la parte física, a la capa física, para poder transmitirse en el medio, que en este caso pues, es el aire por mi Wi-Fi, y del Wi-Fi pasa a toda la parte de las demás capas, ¿no? Cuando llega a ustedes por su medio físico, se hace la decodificación de capa física, enlace, red, transporte, sesión, presentación, y hasta que lo presenta en su aplicación, ¿no? Entonces, esas son las capas principales, ¿no? Podemos decir que la que está en contacto con la información que nosotros vamos a transformar, la capa física, después pasa una capa de enlace, después una de red, la parte de transporte, sesión, presentación y aplicación, ¿no? Así va llegando, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí en aplicación agarro y quiero abrir quiero mandar un mensaje, por ejemplo, lo voy a mandar por WhatsApp y digo, ¿sabes qué? Voy a mandar el mensaje, hola. Aquí en la aplicación yo voy a estar en contacto, yo quiero mandar el mensaje hola, es lo que voy a mandar como dato, ¿sí? Pero dependiendo de la aplicación, en la siguiente capa, ya en la presentación, ya viene agregado un identificador de aplicación. Ahí. Bueno, vamos a poner aquí. Lo voy a poner que esta es la app de este lado. ¿Qué aplicación estoy poniendo? Entonces es hola, pero ese hola lo mandé ¿por dónde? Lo voy a mandar por correo, lo voy a mandar por WhatsApp, por Messenger, por dónde, ¿no? Porque o sea, tengo que poner un identificador.
Porque cuando llegue a nuestra computadora va a llegar un mensaje, pero no va a saber a cuál de todas las aplicaciones que tengo activas lo va a mandar, ¿no? Por eso tengo que dar un identificador de la aplicación. Presentación, es como decirlo así, quién es el que está mandando el mensaje, ¿no? Como el usuario. Entonces tenemos la aplicación, tenemos aquí la aplicación que lo está mandando y este es como el ID del el login, ¿no? Le ponemos. Sí, el usuario. Pero no me va a dar este espacio de poner todas. Seguimos manteniendo esto, ¿no? Y ya en la capa de sesión se le va a agregar una vez que pasemos la parte de la sesión, pues lo que podría ser si está validada nuestra sesión, si somos el usuario que decimos ser, ya dimos nuestras credenciales y pudimos pasar. La cuestión de transporte, en este caso, va a ser cómo me voy a trasladar. Por ejemplo, la red pudiera ser las carreteras, ¿no? Una red carretera. Si yo me quiero trasladar de un estado a otro, tengo la opción de irme por la libre o por la de cuota, ¿no? Pero el transporte, pues también lo puedo hacer en autobús o en automóvil, ¿no? Para poder viajar de un lado a otro. Entonces, transporte tengo que ver cómo va a ser ese transporte y tengo que darle un identificador o mandarle los códigos necesarios para esa capa de transporte. Mientras que cuando pasa a la capa de red es a qué red remota me voy a conectar. Es como el destino, ¿no? Si me voy a conectar a la red de satélites de Telmex o no sé, algunos otros redes de satélites para poder mandar información a otra red. Porque al final de cuentas el Internet, ese es lo que, su función es eso, interconectar diferentes redes que básicamente tienen servidores con información o con páginas que puedan ser sitios públicos, ¿no? Después viene aquí ya que le estoy diciendo a qué red me quiero conectar, por qué medio lo voy a hacer y demás, ya vienen, aquí va agregando información. Entra la parte de enlace, control de enlace y acceso de control al medio, es esta capa. O sea, ya le dije a dónde quiero ir, cómo quiero ir y demás. Y ahora sí, es como, ya nos subimos al autobús y cómo vamos a agarrar la carretera, por dónde nos vamos a meter y la forma como nos vamos a meter. Si tenemos que esperar a que todos salgan o si me voy a ver bien a la chilanga, me voy a meter a la fuerza al circuito para poder agregar esa vía rápida, poderla agregar, etcétera. Entonces, esa capa se encarga de asegurarse que esta información que ya recopilamos la pueda yo transmitir, pero primero tengo que hacer el enlace en la comunicación y acceder al medio de comunicación. Puede ser cables, puede ser radiofrecuencia, puede ser fibra óptica, lo que sea. Esta capa se encarga de eso. Y después que ya tengo toda esa información, la capa física se va a encargar de convertir todo este dato y todos los colados que vienen aquí, ¿sí? A los niveles físicos de voltaje o de frecuencia que se requieren para que esta información viaje a través del medio y pueda llegar hasta todos estos datos que le pedí, ¿no? Hace cuenta que es ahí un mensajero que le dije vas a llevar este paquete, pero te vas a ir por tal autopista, vas a tomar esta desviación, le vas a decir que es de parte de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información va detrás, ¿no? Y ya cuando se te traslada por esta parte física y llega al destino en cuanto a la dirección que yo le di, los datos, pues se tiene que ir empezando a identificar, llega a la capa física, y se hace la conversión. Empieza a quitarle paquetitos, ¿no? Ya de regreso. El enlace de datos se va a encargar de primero establecer si tiene acceso, si sí tuvo un acceso correcto al medio de transmisión, si tenía los permisos adecuados. Una vez que estamos estableciendo esa comunicación, si tenemos esa autorización de comunicarnos, se descifra la parte de la red, si es a la red que se quiere conectar y de la red que proviene, ¿sí? ¿Cómo voy a llevar esa información de la red hasta mi dispositivo final? Porque de esa red, pues podríamos estar hablando del módem central de mi computadora, perdón, de mi casa, y todavía falta ver a qué dispositivo me quiero conectar, ¿no? Pues, en cuestión de transporte. Una vez que ya llegué al dispositivo, pues la sesión. Si efectivamente es con la persona o la aplicación que quiero trabajar, la presentación, ¿sí? Del usuario y demás, porque hay diferentes sesiones.
y el mensaje correspondiente a la aplicación, porque pude haber mandado un mensaje desde Facebook y ni modo que le llegue a WhatsApp, ¿no? Todos estos datos tiene que coincidir con los identificadores. Entonces vean toda la información que se le va agregando de fondo, ¿no? Por ejemplo, para un mensaje, un SMS, que yo le quiero mandar un hola, y ya ven que de repente las compañías cobran hasta por carácter, pues toda esta información se le va a agregar detrás y nos cobran bit por bit, ¿no? Y luego hay quienes se les ocurre verse bien intrépidos y elegantes mandando un hola, ¿no? Y mandan un mensaje de texto por cada uno de estos. Bueno, pues les notifico que por cada carácter que manden así, se le va a agregar toda esta cantidad de datos, aunque nada más hayan mandado una H. Y pues eso representa costos y gastos, ¿no? Y a lo mejor no es significativo ahora que están dando tantas facilidades de paquetes de datos y demás, ¿cómo se llaman? Paquetes um, ilimitados, ¿no? Y podemos nosotros mandar muchos mensajes, muchos datos, ya no hay tanto problema. Pero pues cuando sí, hubo un tiempo en que estos se dieron cuenta de que en realidad pesaba más esta información que lo que pudiéramos estar nosotros mandando, que pues entonces ahora se mandaban mensajes súper largos, ¿no? Con un buen de información que parecía casi un libro de la Biblia, ¿no? Un tomo. Y después se limitó el envío de mensajes pues a los caracteres. Ahí está Twitter que solo aceptaba 147 caracteres, me parece, ¿no? Oiga, sí estaba limitado la cantidad de caracteres entre mensajes. O luego hay veces, bueno, ustedes les digo, no utilizan ya SMS, pero cuando se les cayó WhatsApp, a lo mejor alguno tuvo la necesidad de comunicarse vía SMS. Y si querían redactar un mensaje muy largo, incluso la aplicación les dice, el mensaje es demasiado largo, se va a dividir en dos mensajes. Pues sí, porque si no, no costea el mandar esa información, porque no te voy a cobrar los bits correspondientes que están detrás de cada ese mensaje, ¿no? Entonces también se dividen en varios mensajes por esas cuestiones, ¿no? Y por manejos de infraestructura y de hardware. Pero bueno. Entonces, así esta cuestión de las capas correspondientes a cada uno de los niveles del modelo OSI. ¿Aquí algún comentario? ¿Alguna duda? Ninguno. ¿No? ¿Por el momento bien? Ok. Bueno, vienen las partes de las malas noticias. Les decía, en la plataforma ya les subí un par de ejercicios que hay que entregar para el día 11, que ahora se los comentaba al inicio. Y bueno, eso va a ser parte de una evaluación. Y probablemente el mismo 11 hagamos una evaluación correspondiente a esto de redes de de comunicación. Me parece que esta no la he subido. Ahorita la subo. La subo a la plataforma para que la estudien. Y yo creo que va a ser hasta la explicación de las 7 capas, que yo creo que la terminamos la siguiente sesión. Y con eso voy a establecer las 3 evaluaciones entre las tareas, los ejercicios que me están mandando, las 3 evaluaciones que hagamos, que son los ejercicios que están en la plataforma, en la primera evaluación y esta última sobre conceptos de redes. Van a ser las 3 evaluaciones y el complemento serían las tareas y con eso tendría su evaluación final, ¿no? Entonces, nos están adelantando las fechas. De hecho, espero que no nos vuelvan a adelantar porque hasta ahorita estaban diciendo que era el 17 para entregar el último día calificaciones, pero están mencionando que igual y lo recorren para el 10, que no creo, o sea, sí los creo capaces, pero lo veo muy difícil que les podamos entregar las calificaciones el día 10. Entonces, pues esperemos que no nos presionen tanto, porque si no tendríamos que cerrar de golpe esto. En fin, bueno. Pues si no hay comentarios, dudas,